Gracias por venir a pesar de la lluvia, además. Y hemos empezado hablando de money, de dinero. Soy Juan Carlos Salvador, el director general del 12 Estrategia Digital. Agradecer a la Fundación Caja Círculo el apoyo que está dando al evento, así como a los organizadores, que es la Asociación de Empresarios del Polígono de Vilaloncajar. Rubén, ¿nos pones las siguientes? Bueno, lo primero que os quiero contar en todas las pantallas es que os animéis el día 29. Hay una carrera solidaria a favor de la Fundación Hospital Mayo Rey. Es el memorial Jesús Echavarrieta. Los que no lo sabéis, Jesús Echavarrieta fue nuestro difunto presidente de la Asociación de Empresarios y uno de los promotores de la idea del Test Day. Bueno, hoy vamos a hablar es el Test Day que más nos ha costado organizar. Como 3 meses y medio llevamos detrás de toda esta vaina. Curiosamente, pensamos que íbamos a reventar todo esto, solamente tenemos 220 cuando hay 225 plazas, con lo cual tampoco está nada mal. El dato que me han dado es que hay 370 y tantas personas siguiéndolo online también. Y hoy vamos a hablar de algo que es algo que está en boca de todos, vamos a hablar de Bitcoin. Pink Floyd hablaba de money, nosotros hablamos de monedas convencionales. El otro día comiendo con José Antonio veíamos que se puede pagar de repente. Bueno, yo creo que va a ser un test day bastante interesante. Hoy vamos a tener a José Antonio y vamos a tener a Alex y a su compañero Luis, que han venido de Grant Thornton. Y yo creo que nos lo vamos a pasar genial. Sobre todo lo que os pediría es que hay muchas preguntas sobre esto del Bitcoin. Hay preguntas, las típicas de ¿y esto sirve para blanquear? Y esto, bueno, lanzarlas todas. Queremos hacer un test entretenido. Y sin más, yo voy a dar paso a Cristina, que va a dirigir, como siempre, el evento. Y, bueno, agradeceros a todos que estéis aquí y que paséis un buen rato. Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues para hablarnos hoy de este interesante tema vamos a contar con 2 ponentes. En primer lugar, vamos a escuchar a José Antonio, que él, como consultor de empresas desde hace más de 16 años, ha asesorado en materia técnica, financiera, también legal, etcétera, pues a diferentes pymes, a multinacionales también y a organismos de la Junta de Castilla y León, como la Consejería de Educación. Desde el año 2013 lleva dedicándose a la investigación de todo lo que tiene que ver con sistemas de seguridad de la tecnología Bitcoin, blockchain también, y bueno, él nos va a aportar su visión sobre cómo está el panorama. También se dedica a impartir jornadas, conferencias, participa en seminarios relacionados con seguridad en tecnología de la información. Y en segundo lugar vamos a escuchar a Alejandro Gómez, que como ya nos ha dicho Juan Carlos, él es abogado y trabaja en el Departamento de Tecnología, de Nuevas Tecnologías de la consultora Grant Thornton, ¿verdad? ¿Lo digo mal? Es la primera vez que la he escuchado hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ellos se dedican, en concreto él, a asesorar en aspectos legales que tienen que ver con esta nueva forma de pago, que es Bitcoin. También colabora y es consultor para distintos medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, que le piden y le consultan, bueno, pues sobre la tecnología Bitcoin. Es uno de los mayores expertos que tenemos en nuestro país y también es emprendedor. Ha puesto en marcha dos empresas. Una de ellas se llama Law and Bitcoin y se dedica sobre todo a la asesoría legal de esta nueva forma de pago. Y nada más. Damos paso a José Antonio con un aplauso y disfrutaremos de su charla. A ver si funciona la tecnología. Creo que la vuestra esta, ¿no? Entonces, a ver. Es la otra, me parece, ¿eh? Hay un fallo aquí. Sería la que aparece aquí. No sé si desde el control está de aquí. Vale. Bueno,
Mi nombre es José Antonio, llevo más de 15 años trabajando en el sector tecnológico, ¿de acuerdo? Y desde un tiempo para acá pues me estoy dedicando exhaustivamente a la tecnología que vamos a hablar. Esta tecnología está muy de moda en palabra, pero muy incomprendida. Y vamos a intentar en estos minutos pues intentar comprender de qué va. La he titulado de Bitcoin a la blockchain de las cosas, ¿de acuerdo? Estas cosas lo mejor es contarlo con una historia. Entonces, esta historia, de acuerdo, se va a componer 3 capítulos. Uno va a ser el Bitcoin, tecnología disruptiva, evolución a cadena de bloques y, por último, el uso de la tecnología de cadena de bloques en casos prácticos. Bueno, la historia empieza en el año 2009. ¿De acuerdo? En el año 2009 aparece en Internet un código informático experimental denominado Bitcoin. Este código se publicó en una metodología que se llama código abierto, o open source en inglés. ¿Qué permite a este tipo de publicación? Pues permite que cualquier desarrollador, programador, ingeniero, aporte sus ideas y enriquezca el código. ¿De acuerdo? Esto salió en el 2009. Bitcoin desde el 2009 ha ido creciendo y mejorando. En su núcleo tiene 4 vertientes importantes, ¿de acuerdo? Se basa en complejos algoritmos matemáticos, ¿de acuerdo? La fortaleza de él está basada en matemáticas, es uno de sus argumentos. Usa técnicas criptográficas de seguridad similares a las de cualquier conexión a una entidad financiera, cuando nos conectamos a un banco o nos conectamos a cualquier página que tenga el candado. Y se incluye una tecnología nueva denominada la cadena de bloques y prueba de trabajo que hablaremos posteriormente. ¿De acuerdo? Luego, otro punto a favor de su núcleo es la descentralización a través de otra tecnología conocida desde hace tiempo, que es el P2P o peer-to-peer, ¿de acuerdo? Que, bueno, se usa básicamente para distribuir ficheros de forma descentralizada. 2 aplicaciones que tenéis muy famosas ahí son Emule y Torrent. ¿De acuerdo? Bueno, Bitcoin, una tecnología disruptiva. Bueno, Bitcoin se puede resumir como un nuevo sistema de forma de pago. ¿De acuerdo? Se puede almacenar y transferir de forma veraz. Es sofisticado, rápido y barato. El envío se va a hacer entre origen y destino, sin la intervención de un tercero. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Hoy en día, si vais a hacer cualquier transacción financiera con una tarjeta, ¿de acuerdo? No podemos hacerla con la entidad, la persona, la empresa. Tenemos que usar una tercera persona, llamémosle Visa, llamémosle Mastercard, que es la que nos va a permitir eso. Y otra de las opciones es que es seguro ante falsificaciones o duplicaciones. Esto es muy importante porque todos sabemos que la moneda actual pues, se puede falsificar de diferentes formas. Bueno, en Bitcoin va a destacar estos 3 párrafos. Primero, que la información almacenada, que son transacciones, son veraces y no se pueden modificar, ocultar ni eliminar. Es muy importante, muy importante la palabra veraz. Más adelante lo veremos. Esa frase ha propiciado que evolucione y aparezcan soluciones tecnológicas basadas en un nuevo concepto, que hablaremos ahora, que es el concepto de cadena de bloques o blockchain. Evolución a blockchain. Bueno, retomamos. El concepto de código abierto que vimos antes ha propiciado que a lo largo de todos estos años la tecnología Bitcoin haya sido replicada. ¿De acuerdo? Tenemos un código que, como es gratis y es de código abierto, pues otra persona dice, pues voy a investigar en él, otra persona y otra persona. Bueno, las primeras investigaciones fue con la aparición de nuevas criptomonedas, ¿de acuerdo? La última vez, en 2015, que le eché un vistazo, había más de 500 criptomonedas. Hoy en día, pues, si habéis venido aquí es porque os sonará la palabra Bitcoin, ¿vale? Si pensáis Bitcoin, dólar, ¿vale? Hay otras 500 divisas a nivel mundial, ¿hay más? Pues aquí hay más de 500. En 2015 empieza a extenderse el concepto de tecnología de cadena de bloques ajena a Bitcoin. Hemos hablado de que Bitcoin es una tecnología similar a que la puedes equiparar a dinero, pero aquí ya se empieza a hablar de cadena de bloques ajena a Bitcoin.
Bueno, ¿qué es la tecnología de cadena de bloques de forma sencilla? Bueno, es un sistema de bases de datos descentralizado entre varios ordenadores. ¿De acuerdo? Pensad un poco en el emule o pensad un poco en torrents, se funcionaría exactamente igual. Hay varios ordenadores y va a estar supeditado en cada uno de ellos una cadena, una copia de la cadena. Tiene otra función muy importante que funcionaría como libro contable digital de cualquier cosa que necesite ser registrado de forma veraz y certera. Las palabras veraz y certera son muy importantes. Cuando hablamos de cualquier cosa, obviamente son datos, ¿de acuerdo? Entonces, con esta definición dices, bueno, pues ya, si puedo coger y tener datos informáticos de forma veraz y de forma certera, hoy en día, hasta que no apareció esta tecnología, no existía la forma veraz y certera de que se pudiera hacer esto, ¿vale? Y otra de sus características es que va a ser todo ello con un orden cronológico y que podrá ser pública, privada o semipública, semiprivada, una híbrida. ¿De acuerdo? Las cadenas podrán ser consultadas si son públicas por cualquier persona, los datos que hay ahí dentro. Si es privada, no podrá ser consultada y si es híbrida, será en función de cómo se diseñe. La tecnología de cadena de bloques, ¿qué permite? Permite que el contenido de cada bloque sea inalterable. En cada bloque va a haber datos, ¿de acuerdo? Entonces esos datos van a poder ser inalterables. Tampoco se van a poder borrar. Y el dato va a ser fechado, validado cronológicamente, dándole veracidad. ¿De acuerdo? Uso de la tecnología de blockchain. El primer uso que se le ha conocido, ¿de acuerdo?, ha sido la transferencias y pagos. Desde el 2009, que apareció Bitcoin, hasta el 2015, que se empezó a hablar de la tecnología de blockchain, se ha estado usando y ha sido más conocido como para transferencias y pagos. Pero la evolución que hemos dicho antes del código fuente ser replicado ha permitido que aparezcan otros tipos de monedas, ¿de acuerdo? Ahí os he mostrado unas cuantas, como pueden ser el Ether, el Litecoin, Factoid, MakeSafe, etc. Esos son monedas que hoy en día se están usando, en mayor o menor medida, pero se están usando. Estas tienen otras características, ¿de acuerdo?, diferentes a Bitcoin. En muchos casos copian solamente, pero en otros casos mejoran bastante el funcionamiento. Una de ellas que os he puesto es la mayor velocidad de transferencia, entre otras. Vamos a hablar un poco de Bitcoin. Bueno, Bitcoin, como sistema de pagos y de transferencia, tiene estas ventajas. Una de ellas, la primera, sería que, hemos hablado antes, sería la posibilidad de eliminar la intervención de intermediarios. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se hacen transacciones, pues esas transacciones tienen un agente que lo único que hace es de intermediario y por ser intermediario pues cobra unas comisiones muy fuertes. Si hablamos de una empresa muy conocida a nivel internet que empieza por P, ¿de acuerdo?, y que usa el correo electrónico, pues las comisiones de esa empresa son muy, muy fuertes. Otra de sus características sería la transferencia, son inmediatas y baratas sin demoras de días. Una transferencia en Bitcoin, luego lo veréis en un ejemplo, puede tardar del orden de minutos. Hoy en día no hay tecnología en el mundo que permita este tipo de transferencia. Si estáis en una zona en la que necesitáis hacer una operación financiera o a nivel personal y necesitáis una transferencia, no es posible. Solo se puede hacer con criptomonedas, en este caso Bitcoin. Luego, las comisiones van a ser similares tanto para 1 euro como para 10.000 euros, ¿de acuerdo? Esa es otra de sus valores, porque claro, si hacéis una transferencia a nivel internacional, pues no es lo mismo transferir 10 euros que 100.000 euros a nivel de empresa. Otro tema, es aceptado como método de pago por miles de empresas, ¿de acuerdo? Parece mentira, pero es verdad. En el año 2015 eran 40.000. El otro día, antes de la ponencia, lo miré por saberlo, cómo estaba el tema, y hoy en día son más de 100.000 empresas que permiten, entre ellas, pues tenéis a Microsoft, podéis comprar productos de Microsoft y pagar con Bitcoins, Dell o Starbucks, cafés, ¿de acuerdo? Entonces, Starbucks a nivel internacional lo permiten, España y Starbucks. Podéis pagar cafés con Bitcoin. Otra de las ventajas de otro punto más intenso, haciendo comparativas. Bueno, una tarjeta de crédito, ¿de acuerdo?, puede ser copiada y usada de forma fraudulenta. En Bitcoin esto no puede ocurrir. Una venta online a nivel de empresarios
de un producto con tarjetas de crédito corre un riesgo muy importante de que el pago sea revertido. ¿De acuerdo? Quien lo ha sufrido pues sabe de qué estoy hablando. En Bitcoin esto no puede ocurrir. ¿De acuerdo? No se puede revertir un pago. Un billete se puede falsificar. En una empresa podéis coger una cajera, recibir un billete y si se le cuelan, se le colaron. En tecnología de Bitcoin es infalsificable. Y otra cosa muy importante, funciona a las 24 horas y no existen horarios ni festivos. Un ejemplo sencillo. Bueno, nuestro hijo, ¿de acuerdo?, se va a ir de vacaciones a Estonia. ¿De acuerdo? Tiene la mala suerte el hombre de que le roban el dinero nada más bajar del aeropuerto. Dinero y tarjetas. Lo único que le dejan es el smartphone. Nos llama desde su smartphone y si conocemos esta tecnología y la hemos usado, podríamos hacer lo siguiente. En unos minutos le podríamos mandar dinero a su móvil. Minutos. ¿De acuerdo? No días. Minutos. Y allí podría usarlo, por un lado, o como moneda, ya que este país es uno de los que más penetración tiene a nivel tecnológico. Hay muchas empresas sencillas que aceptan pagos en Bitcoin en Estonia. O bien, si quisiera, podría cambiarlo en un cajero, ¿de acuerdo? A comisiones muy bajas. Entonces podría tener euros y salvarle esta situación y sus vacaciones. Eso a nivel personal. A nivel empresarial, imaginemos que somos una bodega de vinos, ¿de acuerdo? Y desde China nos hacen un pedido de un palet grande. Y dices, bueno, nos ha llegado un pedido. Claro, esto genera muchas dudas. Si concretamos el pago en Bitcoin, el cliente acepta, el dinero lo tendríamos en nuestro monedero en unos minutos, desde que haga él la transacción. Con esto se evitaría que mediante otro medio, de los que pueda existir hoy en día, nos pudieran revertir el pago tras el envío, quedándonos sin dinero y sin mercancía. Con esta certeza les podemos mandar el producto, con total garantía de cobro. ¿De acuerdo? Con otros sistemas esto no existe. Lo único que tienes que aplicar es un tercero que se llame seguro, permitiéndonos asegurar el cobro y siendo más competitivos que la competencia. Otro uso, que es de los, el que me ha anunciado en la ponencia, que es protección ante falsificaciones. Esto es importante. ¿De acuerdo? Acordaos que en el 2015 se empieza a obviar Bitcoin, ya pasamos a hablar de uso de la tecnología de blockchain, y uno de estos es el que os presento. Bueno, como consumidores, pues sabemos que hoy en día se están falsificando productos, ¿vale? Ropa, perfumes, cosméticos es lo más típico, pero se están falsificando otros productos que a lo mejor no somos conscientes. Medicamentos, productos agroalimentarios y productos industriales. Imaginaos, por ejemplo, que os vais a comprar un jamón y tenéis la certeza de que cuando estéis pagando un pata negra, un guijuelo, es 100% veraz de que eso es así. Y no es un jamón de Chernóbil, de un cerdo de Chernóbil. Hoy en día eso no existe. ¿De acuerdo? La posibilidad esa no existe. Esta tecnología te da esa posibilidad. Consecuencias de las falsificaciones, que no somos muchas veces conscientes. Lo primero, hablando de temas de productos agroalimentarios, pues problemas de salud a los consumidores. Consumir un producto que no es lo que dice ser nos puede dar problemas, como el ejemplo que os he puesto antes. Marcas premium. Un daño económico a una marca o empresa de productos, sobre todo premium, ¿de acuerdo?, puede perder un porcentaje de 2 dígitos al año en facturación porque le estén falsificando. Esta tecnología le permite 0 falsificación si lo desea. Daño a la imagen de marcas y empresas de productos premium. Lo mismo. Imaginaos que vais a comprar cualquier producto premium y resulta que no lo es. Teníais con esto la posibilidad de saber cuando lo compráis que es veraz lo que estáis comprando. ¿Solución para ello? Pues implementar tecnología de blockchain al producto. Soluciones. Pues podría haber 2 casos que vamos a exponer. La primera opción podría ser implementar en procesos productivos y todo el mecanismo la trazabilidad a través de la blockchain. Ahora hablamos un poquito de ello. Y otra opción más rápida, directa y más sencilla sería implementar una identidad digital a un producto. Imaginaos un producto, de acuerdo, que tiene como vosotros un DNI, pero que alguien no os la ha expedido, porque ese alguien puede no ser veraz.
mientras que ese producto se publica en el momento de su salida al mercado en la cadena de bloques y ese producto ya es veraz. Ventajas de la opción 1. Bueno, pues con la ventaja primera, los consumidores podríamos conocer el historial del producto y todo su proceso productivo de forma veraz. Es importante la frase, de forma veraz. Cuando estáis comprando algo hoy en día, os tenéis que fiar del proveedor. Y el proveedor puede tener la mejor intención del mundo, ¿de acuerdo? Pero si le falsifican su producto, él no lo va a saber. Entonces, como no lo va a saber, si le ocurre este hecho, pues es un problema grave a la imagen. Y la opción 2... los consumidores comprueban que el producto es veraz y no una falsificación, con una identidad digital del producto. Un ejemplo, ¿vale? Vamos a seguir con nuestros amigos de la bodega. Nuestros amigos de la bodega de vinos están muy contentos, ¿de acuerdo? Han empezado a tener facturación en China y a raíz de usar el pago internacional entre empresas usando Bitcoin, business to business, se puede usar Bitcoin, pagos internacionales, comisiones muy bajas. Sus productos cogen fama en la zona y crecen, ¿de acuerdo? Están facturando más. Pero no obstante, reciben una queja de una importante cadena de hoteles de Shanghái. Sus vinos están malos y reciben unas botellas devueltas a través del distribuidor local de China. Resulta que el enólogo, cuando comprueba esas botellas, pues no son lo que dicen ser. Han sido falsificadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, una forma, una solución, la más sencilla de las dos que hemos visto, podría ser dar una identidad única a cada botella. Almacenada en una cadena de bloques pública, importante lo de pública, para que cualquier consumidor, cualquier distribuidor local o internacional pueda comprobar que lo que está en la cadena de distribución comprando es veraz. Esta cadena de bloques, la información de esa botella incluida en ella, tendría el día, la fecha, la hora de embotellamiento, los datos que se crean convenientes para consulta pública. Estos datos no se podrán ni alterar ni borrar, pudiendo tanto los distribuidores, vendedores, consumidores comprobar de forma veraz que el producto comprado es auténtico. ¿De acuerdo? Bueno, otra utilidad muy interesante de las muchas que se puede usar la tecnología de cadena de bloques. Son los contratos inteligentes. Esto, bueno, en el entorno, en el mercado, en el mundillo, está muy de moda. Pero vosotros os va a resultar, yo creo, difícil. Bueno, la mayoría desconocemos los trámites que conlleva formalizar un contrato tradicional, que están sujetos a ser interpretados por un tercero, ¿vale? Un juez, un notario, un organismo público u otro agente. Ejemplos conocidos de contratos, pues tenéis un típico contrato de compraventa de una vivienda, de bienes, de contratos laborales, un contrato, un matrimonio es un contrato. Todo ello en un smart contract serían contratos digitales que pueden permitir que las personas físicas o jurídicas, o sea, empresas, puedan interactuar de forma digital. Así como otro concepto nuevo, que lo puedan hacer máquinas de forma automática y autónoma. En smart contracts, en contratos inteligentes, es muy importante estas dos palabras. La palabra automático, ¿de acuerdo? Y la palabra autónomo. Ahora lo iréis viendo. Un contrato inteligente se va a ejecutar de forma automática y de forma autónoma sin intervención humana, se puede hacer. Bajo unas premisas. Ahora veréis ejemplos. Van a reducir la dependencia a la interpretación por un tercero. Tenéis un litigio, si hacéis un contrato de cualquier cosa, tenéis un litigio, la tercera parte, en este caso un juez, pues tendría que tomar una determinación. Pero si cada cláusula del contrato la ejecuta una máquina, no va a tener sentimientos. Si habéis negociado bien el contrato y está todo en las cláusulas, lo que diga la máquina es lo que va a ejecutar, que es lo que habéis firmado en el contrato. Ethereum. Ethereum es la plataforma más importante en esta tecnología, ¿de acuerdo? Ethereum se basa en tecnología de cadena de bloques, no tiene nada que ver con Bitcoin y tiene un token, un tipo de moneda para poder realizar estos tipos de contratos, que se llama el Ether, ¿de acuerdo? Hacer un contrato en esta plataforma no requiere Bitcoin, requiere otra criptomoneda, no requiere euros, requiere dólares, Ether. Ya empezamos a hablar de otro tipo de divisa digital.
Un ejemplo de contratos inteligentes. Bueno, nuestros amigos de la bodega, ¿de acuerdo?, siguen facturando mucho en Shanghái y estiman desplegar una máquina de vending en el aeropuerto de Shanghái de China, que tiene infinidad de miles de viajeros al día. Para que los viajeros puedan probar las bondades de su caldo, nos pueden consultar y una solución podría usar, por un lado, los smart contracts, que ahora veréis cómo funcionarían en blockchain, más otro concepto que está muy de moda, que es el Internet de las cosas. Internet de las cosas quiere decir que va a haber aparatos conectados a Internet constantemente. Ya no solo van a ser ni los teléfonos, pueden ser las lavadoras, puede ser el coche, será el coche. En este caso que os he puesto, podríamos hablar que esa máquina de vending, ¿de acuerdo?, conectada a Internet, podría ejecutar contratos inteligentes. Esos contratos inteligentes podrían solicitar varios servicios que va a requerir una máquina. Pensad lo que puede requerir una máquina. Pues eso es lo que habría que desplegar en el contrato. Todos los servicios que va a requerir esa máquina, para que sea autónoma y todo ello lo haga de forma automática. Ejecutar smart contracts para solicitar reponer vasos, reponer vino, el mantenimiento, y todo ello se podía usar pagando en Bitcoin a los proveedores. Se llega a ese acuerdo y ya no existe moneda. Entonces, al no existir moneda, va a dar muchas ventajas. La siguiente sería que al aceptar solo Bitcoins como única forma de pago, ¿de acuerdo?, un porcentaje aquí en Burgos nos podría llegar mensualmente, diariamente, semanalmente de la recaudación, mientras que el otro porcentaje quedaría en la máquina para poder pagar esos servicios a sus proveedores locales. ¿Vale? Importante el concepto otra vez, todo con total autonomía y de forma automática. Al no tener la máquina de vending dinero, pues no es susceptible a ser reventada, para ser robada. ¿De acuerdo? No llama la atención. Otro contrato inteligente más personal, uno por el que vamos a tener que pasar, por desgracia, todos. ¿De acuerdo? Decidimos hacer un contrato por el que todos vamos a pasar, que es un testamento. Para ello vamos a realizar un smart contract en la red blockchain de Ethereum. ¿De acuerdo? Este contrato va a ser programado para que automáticamente se pudiera ejecutar con un disparador. Se ha ejecutado, se ha muerto la presentación. Vale, el disparador obviamente sería el fallecimiento. ¿Cómo se podría ejecutar ese disparador? Pues hay varias variables. Se podría asignar a una esposa, se podría asignar a un hermano, se podría hacer a través de un notario, si sigue existiendo, o incluso un término nuevo que sería una app, como las conocéis en el móvil, pero de forma descentralizada. Si habéis visto antes, empezamos a tener en mente de que la blockchain es la nube, asociar blockchain en la nube. Si podéis tener una aplicación que viva en Internet, suena ciencia ficción, no, es real. ¿De acuerdo? Bajo un disparador se va a poder ejecutar. ¿Vale? En este caso del ejemplo sería el testamento. La solución, pues ¿qué ocurriría cuando se ejecutara? Bueno, el contrato indica que pase, en el contrato redactado podría indicarse en el testamento que pasara todo nuestro dinero electrónico dentro de 10 años, en este caso si es Bitcoin, que habita en la blockchain de Bitcoin, a un monedero de nuestro hijo. ¿Os acordáis que le habíamos dejado en Estonia? Estonia está muy lejos. Y el hombre pues, se enamoró. Y como se enamoró, pues se casó con una bella Estonia y vive allí. ¿De acuerdo? Entonces, que tuviera que venir a Burgos a ejecutar el testamento, la lectura a través de un notario, pues va a suponer unos costes. Esto, si se publicara, pues se podría coger y evitar. Este contrato va a vivir en la red de forma autónoma, esperando un momento la ejecución de forma automática. ¿Vale? Esta forma pues, puede ser las que hemos hablado. Se podría hacer de forma más automática con una app. ¿De acuerdo? Hoy en día pues ya sabéis que hay prendas que llevan sensores de biorritmo. Suena ciencia ficción, pero esa prenda te puede decir si estás vivo o no, si es 100% funcional. Este contrato se podía ejecutar en cuestión de minutos, ¿de acuerdo?
heredando ese dinero y recibiéndolo en su monedero sin mayores trámites. Claro, esto abre un concepto de una cantidad ingente de casos de realizar smart contracts. Por último, otros usos posibles a los que se les puede dar. Os he puesto 3 ejemplos, ¿vale? Del de falsificación como moneda y como un contrato inteligente, pero se puede usar para registros académicos. Imaginaos que se publique una titulación en una cadena de bloques y se pueda ver de forma veraz que esa persona es médico. Hoy en día todos vemos en las noticias, no, es que fulanito decía que era médico y hacía operaciones de pecho, y resulta que no era médico. Identidad digital, ya hemos hablado con el ejemplo de las botellas. Pruebas de existencia, de que un documento se publicó en determinado momento. Control alimentario, hemos hablado también. Gestión de la propiedad intelectual. Registro de bienes, se puede registrar. Puede aparecer el Time's Up también. A ver si se quita. O gestión de historias clínicas, que también es un tema muy interesante, que como ya no me da más tiempo, pues no vamos a hablar, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Ahora dejaré a Alejandro y bueno, ya sabéis que con esta ponencia, pues espero que si ya sabéis lo que Bitcoin puede llegar a hacer por vosotros y la blockchain, pues imaginaos por un negocio, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Gómez de la Cruz, trabajo en la consultora Grant Thornton y quería contar un poquito, en la misma línea que la conferencia anterior, cómo hemos llegado a este punto, desde la tecnología Bitcoin y cómo la hemos descubierto, sobre todo en nuestra experiencia profesional dentro del departamento, y cómo hemos empezado a desarrollar esta tecnología. Actualmente hemos montado un equipo multidisciplinar que está liderado por Luis Pastor, que está aquí sentado, y para desarrollar esta tecnología. Concretamente, estamos desarrollando pruebas de concepto y prototipos, entre otros para entidades financieras aseguradoras, pero también estamos trabajando en otros sectores más allá, como puede ser el sector de salud, farma, automoción o el sector de construcción. Quería contar un poquito cómo hemos llegado aquí los del departamento, porque también es una descripción gráfica de lo que ha ocurrido con la tecnología. En mi caso, yo soy abogado. Yo allá por 2011 descubrí pues una moneda que apareció en Internet bajo un white paper emitido por el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Todavía no se sabe quién ha sido, parecía que sí, pero al final resultó que no. Y me di cuenta, como yo era abogado, de las implicaciones legales que tenía esta tecnología, sobre todo la disrupción en el concepto de propiedad que aportaba en Internet. Hasta ahora, cuando uno quería hacer una transacción, una emisión de valor a través de cualquier tipo de red, tenía que depositar su confianza en un tercero. En este caso, por ejemplo, era una entidad financiera. Cuando nosotros tenemos una cuenta en un banco, realmente no tenemos ese dinero. Hay un asiento contable que está concretamente en mi cuenta bancaria y cuando lo transfiero a otra, pues además de haber una serie de intermediarios, se da de baja ese asiento contable del balance de mi banco y se abre ese asiento contable en el de otro banco, el de otra persona. ¿Qué permite Bitcoin y la tecnología blockchain en este caso? Es que, no, como bien decía, que no haya intermediarios. Pero, ¿qué ocurrió con Bitcoin en su momento? Que no gustó a la banca. ¿Por qué? Porque bueno, rompía un poco el nicho de negocio que tenía, dado que la emisión de moneda pues, dependía de un banco central y al final la gestión de las mismas dependía de entidades financieras. Sin embargo, se dieron cuenta del potencial de esta tecnología. Bueno, voy a saltar un poco esto, si no, no vamos a llegar en tiempo. Y descubrieron la tecnología blockchain. En definitiva, abstrayéndonos del primer caso de uso de la tecnología blockchain, que fue la emisión de moneda, lo que quiero remarcar aquí es lo que subyace la tecnología blockchain y qué fundamentos tiene detrás. En primer lugar, se trata de un libro contable, como ya teníamos anteriormente. Es decir, todas las tecnologías que componen Bitcoin, que son base de datos y blockchain, que son bases de datos distribuidas, con mecanismos de consenso, criptografía, son conceptos que ya existían, incluyendo el concepto de smart contracts. Hace 20 años, Nick Szabo, que fue un criptógrafo,
ya enunció los smart contracts por primera vez en un white paper en aquellas fechas. Sin embargo, ahora es cuando se le está pudiendo dar vida debido a esta tecnología. ¿Por qué? Porque este libro contable está distribuido en multitud de servidores a los que se denominan nodos. Es decir, no hay una única base de datos, pero está replicada entre toda la red. Con lo cual, permite llevar a cabo transacciones en esta red sin necesidad de que este tercero tenga que verificarlas. Y estas transacciones, en lugar de estar verificada por un tercero en concreto, está verificada por la propia red, por todos los nodos que la componen. Esto es un detalle de mucha importancia, porque si lo comparamos con las tarjetas de crédito, existe el concepto del doble gasto, de coger un mismo activo y gastarlo 2 veces, con lo cual estaríamos creando o falsificando dinero. Bitcoin lo que hace, y la tecnología blockchain, lo que acaba haciendo es que si una persona intenta cometer un doble gasto, esa segunda transacción va a quedar invalidada, porque toda la red ya ha detectado que existía una primera transacción. Es decir, en mi libro diario, entendiéndome a mí como un libro contable, ya existía una primera transacción con mi primer activo, es decir, con mi primer Bitcoin. Por tanto, no puedo gastarlo 2 veces. Esto es verdaderamente la disrupción que trae esta tecnología, que aunque parezca algo muy simple, las implicaciones son enormes, como veremos a continuación. Quería resumir un poquito aquí todas las características que componen a una blockchain. La primera de ellas es la validación por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la red funciona por el consenso del resto de intervinientes. Es decir, no hay una autoridad central que esté dándole normas, sino que es una especie de democracia dentro de la blockchain. Segundo, las transacciones quedan agrupadas en cadenas. Por eso se llama cadenas de bloques. Una vez que un bloque queda cerrado, ya no se puede volver a escribir en él. Lo que hace que esta tecnología sea inmutable. Inmutable y no falsificable. ¿Por qué? Porque una vez que se ha cerrado el bloque y está descargado en toda la red, esa transacción no se puede falsear. Tendría que llevar a cabo lo que llaman un ataque del 51%. Esto quiere decir que necesito más del 51% del consenso, algo altamente improbable, sobre todo en las blockchain que más tracción tienen, porque están descentralizados los usuarios, o sea, los operadores, en este caso lo que se llaman mineros. Por tanto, al ser inmutable hace que no sean falsificables, porque si se van moviendo los activos dentro de una blockchain linealmente, no se pueden salir fuera, porque esa segunda transacción, como decíamos, queda invalidada. Y otro dato muy importante es que todo esto queda conservado en un histórico, es decir, en temas de auditoría y trazabilidad tiene una vital relevancia. ¿Por qué? Porque voy a poder ver en tiempo real todo lo que ha ocurrido en la blockchain desde el momento 1. Y por otro lado, quería destacar, y sobre todo en lo que estamos desarrollando ahora, los tipos de blockchain. Comentaba antes mi compañero que existen blockchain públicas, como puede ser la de blockchain de Bitcoin o la de Ethereum, pero esta tecnología se ha llevado más allá y en muchos casos difiere de lo que era en un inicio, y son las blockchain privadas o permisionadas. Esto fue lo que despertó realmente el interés de la banca. A nosotros, a modo de broma, cuando nos preguntan cuál es la verdadera disrupción de la tecnología blockchain, aparte de la propia tecnología, es haber puesto de acuerdo a 44 bancos y sentarlos en la misma silla a hablar de una misma cosa. Eso hasta ahora en la historia no había ocurrido. Pues a raíz de esta tecnología ha nacido un proyecto que se llama R3CEF, que reúne a los 44 bancos más importantes del mundo. En ellos están BBV y Santander, Goldman Sachs, JP Morgan, y están desarrollando conjuntamente soluciones con esta tecnología. De hecho, han desarrollado su propia blockchain que se llama Corda. Quería luego remarcar también el tema de los smart contracts y la importancia que tiene tener un abogado en el equipo para estos temas. En primer lugar, a mí no me gusta llamarlos smart contracts porque ni son inteligentes ni realmente son contratos. Realmente son ejecuciones automáticas de los términos de un contrato. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que contiene un contrato, tiene cláusulas interpretables, pero sin embargo otras muchas de ellas son automatizables. Es decir, una sucesión de then e if. Es decir, puedo programarlo para que ocurra. Si ocurre un impago, pues que automáticamente se ejecute un interés sobre ello. Y luego, en los casos de uso que vamos a contar, que estamos actualmente desarrollando en Grant Thornton, veremos un poco la utilidad de estos smart contracts. Habíamos comentado antes los tipos de blockchain. Pues Bitcoin fue la primera, luego fue saliendo Ethereum, que es la que te permitía ejecutar contratos inteligentes con más agilidad, que es la gran diferencia entre Bitcoin y Ethereum. Bitcoin, al ser la primera, no se tuvieron en cuenta una serie de factores. Se hablaba de que con Bitcoin se podían hacer smart contracts, pero la tecnología no era lo suficientemente madura y es realmente complicado desarrollar un contrato inteligente sobre ella. Por eso, un chico que cuando tenía 17 años, y actualmente pues, tendrá 20 y pocos, que se llama Vitalik Buterin, decidió llevar más allá esta tecnología y hacer un protocolo más sencillo y amigable para desarrollar smart contracts sobre estos tokens o monedas digitales. En este caso, como bien decían, la moneda que lo utiliza es el Ether.
De esto surgieron también blockchains permisionadas. Concretamente, lo que permiten estas redes es, en lugar de que cualquiera pueda acceder a ellas, se monta un consorcio. Esto es lo que pretende hacer R3 con su proyecto Corda, que es poner de acuerdo entidades financieras, que cada una de ellas sea uno de estos nodos y que permitan hacer transacciones interbancarias. Actualmente existe un sistema que se denomina SWIFT, que es básicamente el gran intermediario que hay en las transferencias bancarias, y cuando nos preguntamos por qué tardan tanto, pues tiene su parte de culpa, o es el intermediario que interviene en este caso. Tenía que ser así hasta ahora, pero esta tecnología es la que nos va a permitir que los bancos puedan transmitir valor entre ellos, y con valor no digo solo monedas, sino también activos inteligentes, de ellos hablaremos luego, sobre esta blockchain. Entonces, la principal diferencia entre una pública y una privada es que hay un consorcio y que se pueden permisionar los accesos a esa red. Además, se pueden otorgar distintos roles dentro de una blockchain a cada uno de los operadores. Por ejemplo, podríamos hacer que una blockchain permisionada fuera pública en lo que se refiere a su lectura. Quiero que haya una trazabilidad y una auditabilidad para que todo el mundo pueda verla, pero no quiero que todo el mundo pueda escribir en ella. Esto sería muy útil, por ejemplo, en una cámara interbancaria, donde quiero que uno de los observadores sea una autoridad central. Esto estamos investigándolo actualmente y podría tener un ahorro en costes muy grande. Actualmente, las entidades financieras tienen que hacer reporting mensuales, semanales, anuales, etcétera, en base a las actividades que están llevando a cabo de acuerdo con distintas regulaciones. Esto tiene una carga de compliance, de cumplimiento normativo muy grande. Hay que tener una gran cantidad de personal que está haciendo esta tarea, pero si permitiésemos una auditoría en tiempo real por parte de una autoridad pública, todo esto no sería necesario y el ahorro en costes sería enorme. Esto a nivel empresarial también tiene implicaciones. ¿En qué estamos investigando mayormente ahora mismo en Grant Thornton? Bueno, antes de ello quería comentar que somos sponsor de la primera aceleradora de startups de blockchain en España, que está en Barcelona, en Sant Cugat, que se llama Blockchain Space. Lo que hace esta aceleradora es apostar por startups de este sector, españolas y no españolas, y hemos decidido ser sponsor de ella, pero realmente vamos más allá de sponsorizarlas. Estamos creando sandbox con estas startups porque el verdadero conocimiento de esta tecnología nosotros podemos tener una parte, pero ha nacido de las startups. Por lo tanto, no colaborar con ellas no tiene sentido. Y sobre todo en un sistema donde lo que se busca es montar redes o colaboraciones entre distintas entidades. Qué mejor momento que hacerlo con este tipo de startups. Áreas de investigación de estos sandbox que estamos creando y con los que estamos desarrollando pruebas de concepto para tanto entidades financieras como no financieras. En primer lugar, smart contracts aplicado a distintos sectores. Concretamente, un gran ejemplo de contratos inteligentes es una de las pruebas de concepto que hemos realizado de bonos inteligentes. ¿Qué te permite esto? Que en lugar de emitir una moneda, una entidad bancaria podría emitir un bono, o una empresa incluso, emitir un bono. ¿Qué ocurre? Un bono se tiene que comportar de cierta manera, dar ciertos intereses pasado cierto tiempo, se tiene que amortizar, y hay personas que están detrás de esos procesos para que eso se haga de esa forma. Con la tecnología de los smart contracts sobre una blockchain, lo que podemos hacer es que este bono se comporte de esta forma automáticamente. Es decir, yo tengo un bono que me va a pagar intereses mensuales, anuales o como fuere, pero cuando yo se lo transmito a otra persona, esas propiedades dejan de estar en mi bolsillo, por así decirlo, para estar en el bolsillo de la persona a la que yo le transmito este bono inteligente. Con lo cual, como vemos, la utilidad, si la calculamos en cifras, es bastante grande. Por otro lado, una de las pruebas con las que más avanzados estamos junta estos dos puntos, identidad digital y cumplimiento normativo. Estamos trabajando con una gran entidad del sector financiero, asegurador, actualmente. Estamos ya desarrollando una prueba de concepto que nos va a permitir, a partir del proceso de lo que llaman en las entidades financieras o sujetos obligados a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, el Know Your Customer, conoce a tu cliente. Distintos tipos de sujetos obligados, como son entidades bancarias, aseguradoras, incluso despachos de abogados, tienen que dar de alta a sus clientes y tienen que verificar que su identidad es tal. Estamos creando una identidad sobre esta blockchain a partir de este proceso. ¿Por qué? Porque las entidades financieras tienen que gastar una gran cantidad de dinero en cumplir esta normativa. Los costes de cumplimiento son muy altos. Pero ese proceso, una vez que yo he invertido ese dinero o gastado ese dinero en cumplimiento de prevención del blanqueo de capitales, se queda ahí. Lo único que me permite esa inversión es evitar una sanción. Y lo que pensamos es, con esta tecnología lo que podemos hacer es monetizar incluso ese proceso que yo ya he realizado, porque habrá otras entidades que también tengan que cumplir prevención de blanqueo de capitales. La idea que estamos desarrollando es montar un consorcio. En principio va a participar una entidad grande y poco a poco se irán adhiriendo otras tantas,
que me permita transmitir con la autorización del usuario, del que se ha registrado, del que tiene su identidad digital. Esto es muy importante a nivel de protección de datos, porque aquí las dos normativas chocan. Yo tengo que almacenar datos de carácter personal y tengo intención de transmitirlos, pero no puedo transmitirlos sin la autorización de este usuario. Concretamente, blockchain, entre ellas, un ejemplo muy bueno es la multichain, es una blockchain que te permite crear, además de muchos tokens, dar permisos, como decíamos antes, de lectura, de escritura, e incluso en este caso se podría llegar a la posibilidad de eliminar datos por parte de uno de los que ocupen cierto rol en la blockchain. Esto es importante porque hay datos de carácter personal que, por la normativa actual, deberían de ser eliminados en un momento del tiempo. Total, que una vez que yo tengo una mochila de un usuario donde he recabado toda la información que necesito y este usuario quiere registrarse en una nueva entidad, lo que va a hacer es ir a la segunda y se transmitirán estos datos a la otra. Esto es bastante útil, debido a que vas a ahorrar tiempo y vas a ahorrar costes de procesos. Por otro lado, está el tema de registro. La blockchain, además de registrar transacciones, puede registrar información. Concretamente, el Gobierno de Honduras creó una alianza con Factom, que es una startup de blockchain, que debido al alto nivel de corrupción que había en el país con el tema inmobiliario, lo que querían era tener un registro fehaciente e inmutable porque mágicamente desaparecían inmuebles del registro o aparecían registros que no deberían de estar ahí, debido al alto nivel de corrupción. Lo que te permite esta tecnología es que cuando yo registro un inmueble, ese título de propiedad es imborrable, con lo cual esto es muy útil para cuando quiero hacer una segunda transmisión. Yo tengo la certeza de que este inmueble es mío y cuando lo quiera transmitir, el otro va a tener la certeza de que este inmueble era mío cuando se lo transmití. También estamos haciendo grandes avances en temas de salud y farma. Estamos colaborando con un proyecto que se llama BlockRx y que lo que pretenden hacer es coger toda la cadena de producción de un medicamento y sellarla punto por punto en la cadena de bloques. De tal forma que voy a saber todos los intervinientes que en el proceso de manufactura, distribución y venta de un medicamento van a ser partícipes. Voy a saber en qué punto alguien ha podido cometer un error o alguien ha podido pues sacar de producción ciertos ingredientes que pueden servir para hacer otros tantos productos. E incluso voy a poder ver si lo que se ha distribuido al final es un medicamento falso o no. De hecho, creo que ponía antes el ejemplo de la Viagra. Es un medicamento que está muy falsificado actualmente y solo por ver el spam que tenemos en nuestros buzones de correo yo creo que ya es patente. Y donde más avances, lógicamente, estamos haciendo es en el sector financiero. Blockchain, el primer agente que ha despertado intereses en la banca. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Entre otras cosas, reinventar las titulizaciones de activos. Uno de los grandes motivos de la crisis fue porque no se gestionó bien la emisión de titulizaciones, derivados, etcétera, porque no se sabía lo que había en los subyacentes. Básicamente, cuando se hacían paquetes de crédito, que se metían en otro paquete de crédito, que a su vez se metían en otro paquete de crédito. Pero todos ellos, en última instancia, dependían de un contrato que podía sujetarse a modificaciones. Por tanto, la valoración que se hacía de los activos no coincidía con el valor real que estos tenían. Si yo lo registro en blockchain, voy a tener un registro fehaciente de todo lo que ocurre en el proceso. De esta forma, voy a saber qué valor real tengo en mis manos cuando tengo un activo financiero y voy a poder valorarlo correctamente. El otro punto es el de tokenización de objetos, lo que, por ejemplo, loyalty points, puntos de fidelización. El Corte Inglés emite su propio dinero, Iberia emite sus puntos de vuelo, pero el tema es que cada uno los tiene en sus propias bases de datos, en sus propios libros contables, y la interconectividad entre los mismos es nula, salvo que llegue a un contrato específico. Se podría crear una blockchain, de hecho estamos en ello, que te va a permitir que cualquier entidad pueda adherirse a esta blockchain consorcionada entre empresas, que me va a permitir emitir mis propios puntos de fidelización. Por ejemplo, imaginemos que Iberia emite los suyos y una cadena hotelera emite los suyos. Podrían intercambiar, no a nivel usuario, sino a nivel empresarial, estos puntos de vuelo y ofrecerle un mejor servicio a sus clientes. Si te estoy dando un vuelo a Londres, ¿por qué no te puedo hacer un descuento en un hotel a Londres con cargo a las cuentas de Iberia y no las del hotel? Pues aquí hay un gran potencial. Y el segundo es que no hay que contabilizarlo, porque la blockchain ya es un libro contable, ya está registrado y ya es inmutable. Y luego, otro punto importante es, hemos hablado del Know Your Customer con blockchain, que es el punto de entrada de un cliente en un banco, cómo lo registro, pero tenemos el tema de la trazabilidad de operaciones. Hay un gran problema a la hora de trazar las operaciones porque son muy variadas, la gente tiene cuenta en varios bancos, la coordinación entre los mismos suele ser lenta, y en una blockchain yo lo que voy a tener es todas las operaciones trazadas. Otro de los grandes puntos a resolver en el tema de prevención del blanqueo de capitales es la identificación del titular real. Se usan muchos testaferros, intermediarios o cadenas de sociedades que
que al final lo que van a hacer es ocultar al titular real de los bienes que se están moviendo y pueden estar blanqueando dinero o financiando el terrorismo. Pues en este caso, como voy a ir trazando todas las transacciones, voy a poder machear unas con otras y detectar quién es el titular real sacando un mínimo denominador común. Es decir, hacer data analytics sobre lo que ocurre sobre una blockchain. Y por otro, obviamente, es el tema de la transparencia. No hay que decir mucho más sobre el tema. Todo queda registrado, todo es visible desde el punto 1 y podemos ver la cadena desde que esta nació. Y luego, bueno, en el tema de Internet de las cosas, como bien decían, está en auge, se lleva los últimos años hablando mucho de Internet de las cosas, pero ¿cuál era el real problema? Que todo el mundo intentaba hacer cosas con Internet de las cosas, pero si queremos... Internet significa red, y si queremos meter las cosas en una red, Internet no era suficiente. Necesitamos que estas cosas tengan su propia matrícula, que pertenezcan a un objeto si queremos que contraten. Los objetos no son titulares de derechos, son de derechos, son las personas, incluso de obligaciones. Son las personas. Si no vinculamos un objeto a una persona, no vamos a poder llevar a cabo el Internet de las cosas. Blockchain lo que va a permitir en este caso es, sobre una misma red, poder adherir nuestra propia matrícula, nuestra identidad digital a objetos y que estos contraten a través de contratos inteligentes. El ejemplo burdo que se suele poner siempre es la lavadora que se queda sin detergente y lo contrata automáticamente. Pero esto puede llevarse mucho más allá. Ahora que está surgiendo en el tema de automoción todo el auge de coches eléctricos, se está empezando a desarrollar una prueba de concepto que va a permitir cargar coches en un semáforo haciendo un pago por uso del vehículo. Es decir, por contacto el coche se empezaría a cargar. Pero ¿cómo vas a pagar por ese uso? Pues blockchain lo permitiría, porque ese coche llevaría su propio ID asociado a mi identidad y podría, con cargo a mi dinero, con cargo a mis cuentas, pagar ese uso eléctrico. Y luego, bueno, esto es contar un poco lo que está surgiendo fuera. Tenemos a personas muy relevantes en Goldman Sachs, donde han apostado muy fuerte por esta tecnología. Uno de los mayores exponentes en el desarrollo de esta tecnología puede ser Blythe Masters, que anteriormente trabajaba en JP Morgan y ahora ha montado su propia startup, que se llama Digital Asset Holdings, invertida también, en quien ha invertido también JP Morgan. Está siendo uno de los mayores exponentes y mayores desarrollos que está haciendo con esta tecnología. Pero no solo estamos viendo esto en entidades financieras. El gobierno de Reino Unido, bueno, tampoco nos sorprende mucho porque suele ser bastante innovador, junto con el gobierno de Estonia, son los de los gobiernos que más avances están haciendo con esta tecnología. No solo han emitido un white paper donde están hablando del papel que va a jugar en un futuro el gobierno dentro de esta tecnología, sino que ha invertido 10 millones de euros para que esta tecnología sea desarrollada. Y está colaborando con startups para ver qué rol puede jugar cada uno de los agentes del mercado, tanto gobierno, entidades financieras, startups y clientes, dentro de esta tecnología. También tenemos personajes de UBS, sector asegurador, de Allianz, Banco de Inglaterra, ING, y bueno, ya ha sido portada de The Economist, de Bloomberg, salió el otro día en Financial Times. Como vemos, el boom que ha causado esta tecnología es bastante grande. Y quería hablar un poco aquí de casos de uso que estamos desarrollando actualmente con esta tecnología. Hemos contado el de las titulizaciones, es decir, toda la cadena a través de la cual yo meto en una cadena de titulizaciones un crédito, una deuda, la puedo tener trazada. El otro es el trading de activos financieros. Hablábamos de bonos inteligentes, pero esto se puede transportar a cualquier activo financiero. O sea, puede ser un bono o incluso acciones. Y esto no es ciencia ficción. Nasdaq ha sacado un proyecto que se denomina Link, que lo que busca es replicar lo que ocurre en la bolsa, es decir, hacer OPVs, pero en lugar de hacerlo de empresas grandes, hacerlo con startups. Y lo que va a permitir es, tanto con blockchain privadas como con blockchain, o permisionadas con blockchain públicas, es dar acceso a financiación a este tipo de compañías. Ya hay la primera que se lanzó a bolsa, a Link, dentro de esta plataforma, fue una startup que se llama Chain, que creó su propia blockchain para usar esta tecnología, con la que también hemos desarrollado. Otro de los casos de uso, que realmente no es un caso de uso, es un wallet para banca privada. ¿Por qué esto tiene utilidad? Porque todos los casos de uso que estamos contando, sobre todo aquellos que conllevan un token, y con token me refiero a una moneda, a un activo financiero, ya sean bonos, acciones, etcétera, tienen que ir sobre un wallet, replicando lo que ocurre con un wallet de bitcoins. Pero esto, al ser productos que pueden dotarse de inteligencia, por así decirlo, es decir, que son programables, puede llevar lo que se hace en banca privada a banca retail. Es decir, que aquellos clientes que tenían mucho dinero se les daba un trato de favor, lógicamente, porque daban más rentabilidad dentro de un banco y porque no se podían asumir esos costes con clientes retail. En este caso, se podrían automatizar estos procesos. Este caso de uso, a mí personalmente me gusta mucho, que son los swaps 2.0. El dinero surgió porque la permuta no era cómoda, pero la permuta no era cómoda porque no era digital.
En este caso, lo que proponemos como concepto es que las entidades puedan, por ejemplo, una entidad eléctrica con una petrolífera, puedan intercambiar petróleo por electricidad o electricidad por gas dentro de una blockchain. Y lo que hacemos es tokenizar, es decir, convertir en fichas digitales nuestros activos. Por ejemplo, electricidad frente a gas. Pues el gas se le asume tal ficha y tal valor. Y las empresas pueden hacer directamente trading con sus activos. No tendríamos que hacer derivados, con lo cual el coste de back office se reduce enormemente. Y lo que tendríamos es una desintermediación financiera. Eliminaríamos una barbaridad de canales de pagos que ocurren entre este tipo de entidades que ya realizaban operaciones entre sí y que tenían que acceder a banco. Este es otro proyecto que además, Luis, quien dirige el departamento, venía de una startup que ya están haciendo soluciones de este tipo, que se llama DX Markets y están en Singapur. Y se trata de consolidar flujos de caja entre distintas sucursales, ya sea de bancos o de entidades financieras. ¿Por qué? Porque actualmente existen grupos societarios que son muy grandes. Yo vengo del mundo fiscal, de derecho fiscal, impuestos, y en fiscalidad internacional se veía muy bien la anatomía de cómo funcionaban las transacciones intragrupo. Porque veías, al crear las estructuras patrimoniales en distintos países, veías cómo iban surgiendo los flujos de dinero. Y veías que muchas de ellas se estaban financiando de bancos y, sin embargo, otras tantas tenían unos excesos de tesorería enormes. Pero, sin embargo, por incomodidad o por no tener una coordinación en tiempo real de lo que ocurre en las tesorerías de las otras empresas, no se explotaba esto. Había algunas que estaban dejando sus tesorerías a plazo fijo en un depósito y otras que estaban pidiendo financiación. Unas recibiendo un interés muy pequeño por su dinero y otras pagando unos intereses verdaderamente elevados. Lo que nos permitiría esta tecnología es crear, en este caso, una blockchain interempresarial dentro de un grupo permisionada que me permita crear una ficha interna a la que toda la compañía le va a aportar un valor y transmitir estos créditos unas con otras. Con lo cual, el ahorro financiero que tendrían estas empresas sería enorme. Y el otro gran caso de uso financiero, y es el que más avance lleva, sobre todo por parte de R3, es el de cámaras de compensación, eliminación de SWIFT, como decíamos antes. SWIFT es una cámara de compensación que se dedica a netear créditos entre entidades financieras y que se utiliza cuando hacemos una transferencia bancaria y esta tarda un día, es porque intermedia SWIFT en este proceso. Lo que busca la banca en este caso, con el proyecto R3, es poder operar unas con otras en tiempo real y sobre todo en un entorno donde ahora ha salido una nueva normativa que va a obligar a los bancos a compartir información de sus clientes con otras entidades, la nueva directiva de servicios de pago, lo que se llama abrir sus APIs, que van a tener que abrir como su puerta trasera para que se puedan enchufar otro tipo de entidades y puedan hacer uso de sus sistemas. Pues aquí es un gran ejemplo de cómo los bancos van a tener que empezar a cooperar entre sí porque están empezando a abrirse. Este otro ejemplo es el más relevante en el sector de automoción que se está haciendo. Y la empresa Visa y DocuSign han creado un proyecto, una prueba de concepto, que lo que busca es que cuando yo vaya a un concesionario pueda llevarme el coche evitando todo el papeleo que este lleva detrás. ¿Cómo se hace esto? Utilizando una blockchain con contratos inteligentes detrás y una blockchain que me permita tener registros de propiedad de todo lo que está ocurriendo. Esto se aplica en Estados Unidos porque normativamente es más sencillo que en España, pero poco a poco iremos viendo cómo los estados se van abriendo a ello. Concretamente, España está esperando a que la Unión Europea se pronuncie y empieza ya a haber pronunciamientos sobre el tema, informes, papers y cámaras de investigación dentro del Gobierno. Entonces, lo que harían es una identidad digital asociada a cada vehículo, en este caso dentro de la blockchain de Bitcoin. ¿Por qué? Porque es la más grande y a día de hoy es la más segura, porque al ser la más grande y haber más nodos es más difícil corromperla. Esto nos va a permitir agilizar el proceso tanto de compra como de arrendamientos o leasing de un coche. El objetivo, digitalizar todo el proceso, el contrato de compra-venta, los seguros, la matriculación, vayan en un proceso de paperless, o sea, que no haya papel detrás. Y la idea es hacerlo todo con firma digital para poder contratar todo esto, lo que se llama on the fly, que en el mismo momento en que contrates el coche pueda salir de él, dado que la compra de un coche al final es un momento muy emotivo, pero la realidad es que una vez que lo compramos tenemos que esperar varias semanas o incluso más de un mes en tener un coche que ya habíamos pagado. Esto se vincula muy bien con el tema de Internet de las cosas. De hecho, convertiríamos el coche en un activo inteligente que nos agiliza la venta del vehículo, verifica los datos del vehículo de forma automática. Esto puede llevarse más lejos para tema de un robo de un coche, como ya contábamos antes, y reemplaza mucha intermediación que hay en el proceso de compra de un vehículo. Este, es el que habíamos contado, de consolidación de flujo de tesorería, con lo cual no me paro en él. Y este es otro punto muy importante, porque aunque parezca que voy a hablar solo de cómo se registran en una cadena de bloques toda la cadena de producción, ya sea de un medicamento, como hemos contado antes,
También juega un papel muy importante los contratos inteligentes aquí. Lo que contamos que estamos haciendo en salud y farma se puede llevar a cualquier sector de industria. Porque, sobre todo, en el caso de automoción, es muy común que un coche fabrique una empresa de automóviles fabrica un motor, otra empresa los ensambla y otra empresa distribuye el coche con estas piezas metidas. Hay muchos intermediarios y muchas veces es difícil saber quién ha cometido un error en el punto de la cadena, dónde se ha perdido algo en la cadena de producción. Lo iríamos registrando. Pero en el tema del transporte, concretamente, hay un caso de uso muy interesante, que es el de los buques de carga. Actualmente, cuando un buque llega a puerto, ¿qué ocurre? Que tiene que pagar un punto de atraque. Y es muy difícil determinar cuándo el buque va a llegar a puerto, pues porque por motivos climatológicos puede tardar más o menos en llegar a su destino. Y tiene que quedarse el buque con toda su mercancía aparcado fuera, anclado fuera de puerto hasta que llega el día de la entrega. ¿Por qué? Porque no me van a pagar por ella antes. ¿Qué podríamos hacer con esto? Hay multitud de empresas, por ejemplo, que no les importaría adquirir antes de tiempo ese stock a un menor precio, por ejemplo. Me vas a llenar mis stocks cuando no los necesito todavía y yo te los contraté más adelante, pero estoy dispuesto a sacrificarme si me reduces el precio. Pero es que esa reducción de precio va a ser mucho menor que tener un barco consumiendo tiempo donde podría estar haciendo otras cargas en otro punto del tiempo. También, durante ese tiempo. También, el contrato inteligente, cuando llega a puerto, me va a permitir saber que la mercancía ha llegado íntegra, con el cerrojo o el candado sin abrir, en un momento del tiempo, y una parte encargada va a tener una firma digital que me va a permitir sellar que ha llegado a puerto. Y automáticamente, cuando se sella, el contrato se ejecuta, con lo cual el pago se realiza de acuerdo a las condiciones que había pactadas previamente. Porque ese es otro problema que hay con la distribución de cualquier tipo de producto, que muchas veces pues, hay impagos. Y una blockchain en este caso no te permite impagos. ¿Por qué? Porque cuando dos partes firman una transacción, esa transacción se va a ejecutar. De ahí la importancia de que intervengan personas del sector legal. Porque yo podría, por ejemplo, crear un contrato que sea nulo de pleno derecho. Un contrato no puede ser perpetuo. Yo no me puedo comprometer con una persona eternamente a realizar cualquier tipo de actividad, negocio jurídico, de forma perpetua. Pero un smart contract sí que me podría obligar a hacerlo una vez que lo he firmado. De ahí la importancia que cuando se desarrollan pruebas de concepto se tenga en cuenta tanto la parte financiera como la parte tecnológica, la más importante, por así decirlo, si no, no hay proyecto, pero también la parte legal. Cómo gestiono los riesgos, cómo gestiono la protección de datos y cómo gestiono el tema civil y mercantil. Bueno, esto se irían sellando cada vez que va llegando a un punto de la cadena, que va llegando, y los incumplimientos que se van produciendo durante la cadena pueden ser indemnizables durante ese proceso en tiempo real sin tener que acudir a una tercera entidad. Y bueno, el tema de Internet of Things no me detengo más, pero básicamente lo que queremos es convertir los vehículos en activos inteligentes, y bueno, vehículos y cualquier tipo de objeto que pueda contratar por sí solo con las directrices que yo le dé. Como son activos programables, porque lo hemos convertido en activos digitales, los puedo programar. Y aquí podrían entrar muchos operadores. Por ejemplo, en el tema de vehículos, que yo no tenga dinero en mi cuenta corriente, pero quiera pagar con mi vehículo la gasolina. El banco podría ser un player importante dentro de este tipo de casos porque podría financiarme el pago de este tipo de servicios. Y luego, quería contar un poco cómo tenemos compuesto el departamento dentro de Grant Thornton. El departamento de consultoría tecnológica y cómo estamos enfocando blockchain. Por un lado, tenemos a un senior manager que no ha podido venir, de economía y finanzas, que lleva ya una larga tradición en el sector de las fintech y además dirige su propio fondo de inversión y está encantado de trabajar con nosotros porque le apasiona también esta tecnología, la lleva estudiando bastante tiempo atrás. Entonces, ¿qué es importante cuando quiero desarrollar una prueba de concepto? Antes de todo esto, lo que necesito es saber si blockchain aplica a mi negocio o no. Actualmente, cuando se lee un artículo de blockchain empresa, se ensalzan las virtudes, pero luego hay que ver si se pueden traer a la tierra y en muchos casos la tecnología todavía no está completamente madura. Eso es lo primero, hacer un diagnóstico. Por eso es muy importante la parte de economía y finanzas, tanto como la de desarrollo. Saber si es viable económicamente, porque si yo, por ejemplo, tengo un sistema informático que no es blockchain, que funciona muy bien, y que el coste fue en la inversión del mismo, pero una vez que ya está en marcha no me va a llevar un coste alguno, pues igual no es el mejor caso donde meter una blockchain. Eso para eso es muy importante tener a gente experta en economía y finanzas. Por otro lado, está el tema de tener consultores en el departamento. ¿Por qué? Porque me tienen que decir la viabilidad de los negocios, si las pruebas de concepto son válidas, si hay mercado donde quiero entrar. Y por otro lado, están los aspectos legales. Aquí
cuando empecé a investigar la tecnología de Bitcoin en su momento, porque no se hablaba de blockchain como tecnología, lo primero que me entraron no fueron dudas tecnológicas, porque bueno, a gente más lista que yo y que sabía más del tema, lo había puesto ahí, pues sería por algo. Pero sin embargo no había muchos abogados que hubieran tocado el tema. Y dije yo, si esto es una moneda digital y puedo pagar con ella en cualquier comercio, cuando estoy pagando con ella, ¿estoy pagando con una moneda a efectos legales o estoy haciendo una permuta, es decir, un trueque? Porque las consecuencias son distintas. Cuando yo hago un trueque con un comercio, hay dos IVAs. O sea, el impuesto sobre el valor añadido se aplica a la persona que transmite el primer bien, pero también lo paga el que recibe el otro bien. Si eso pasase con Bitcoin, su utilidad como moneda no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque estaría cada transacción cargada con un 21% extra que no me están cargando por pagar con euros. Con lo cual, fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando vimos esta tecnología y de ahí empezamos a lanzar consultas a la agencia tributaria y efectivamente acabaron determinando que Bitcoin se comportaba como un medio de pago. Yo prefería haber tenido una resolución diciendo que se comportaba como una moneda, que fue lo que ha venido diciendo ahora la Unión Europea, porque este mismo caso no se ha producido solo en España, de que algún friki como yo lo pregunte a las autoridades públicas. Esto también pasó en el gobierno de Suecia y el juez, cuando tenía esto en las manos, no sabía qué hacer con ello. Decía, bueno, que lo resuelva la Unión Europea porque no sé cómo pronunciarme. Y al final fue el argumento que le planteamos inicialmente a las autoridades públicas españolas, concretamente a la agencia tributaria. Y fue el de que si tiene orejas grandes, tiene colmillos y da sombra, es un elefante. Pues si es una reserva de valor, es un medio de pago y es transmisible, es una moneda, o sea, es una divisa. Por tanto, fue lo que argumentó la abogado general, que fue la que emitió las conclusiones ante la Unión Europea, y le acabaron dando la razón. Fue un tema muy polémico porque resulta que la directiva de IVA lo que decía, hay que transponerla a distintos idiomas. Y había idiomas donde se traducía, como en España, que tenía que ser una divisa de curso legal, y otros donde llamaban directamente a divisa. Por lo tanto, procedieron a interpretarla. Y ahí fue por lo que se bautizó al final la Bitcoin como moneda a efectos fiscales. Pero, sin embargo, todo esto no acaba en los impuestos. El derecho regulatorio bancario es fundamental. De hecho, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Banco Central Europeo, el Gobierno de Reino Unido han desaconsejado a las entidades financieras a tener bitcoins en sus balances. Es una tecnología apasionante, pero al final un banco tiene unas responsabilidades muy grandes para con sus clientes y es una tecnología que, aunque lleva 6 años de rodaje, todavía se puede considerar experimento. No sabemos si dentro de 10 años seguiremos teniendo bitcoin. Y si existe cualquier problema tecnológico que hoy no hemos detectado con el dinero de nuestros clientes, podríamos tener un gran problema. De hecho, están teniendo problemas en distintas entidades financieras a la hora de desarrollar casos de uso porque compran 2 o 3 bitcoins para hacer pruebas y les regañan. Al final, pues no podéis tener bitcoins almacenados. Por tanto, tener en cuenta la normativa bancaria también es muy, muy relevante. Por otro lado, está el tema de prevención del blanqueo de capitales. Aquí me gustaría hacer una separación de interpretaciones. Por un lado está qué problemática puede traer criptodivisas, activos inteligentes, blockchain en el mercado, qué riesgos hay de prevención de blanqueo de capitales y, por otro, qué soluciones puede aportar la tecnología. Porque muchas veces, lejos de ser un problema, es una solución a temas de trazabilidad a los que antes no podíamos ni siquiera soñar. ¿Qué ocurre? Se dice, bueno, Bitcoin se usa para blanquear dinero, demás, porque dicen que las transacciones son anónimas. Aquí me gustaría desmitificarlo un poco, porque las transacciones no son anónimas, son seudónimas. Y a alguien se le ocurriría blanquear dinero con algo que, aunque hoy no le puedan pillar, sabe que va a dejar un rastro fehaciente de que lo ha utilizado para cometer una actividad criminal. A mí ni se me ocurriría. Entonces, por eso, a la prensa muchas veces le gusta, básicamente, que haya un poco de fuego, ¿no? Que la noticia de un poco de morbo. Pero, sin embargo, actualmente la Unión Europea incluso dijo que iba a investigar Bitcoin porque decía que podía estar el ISIS financiándose con esta criptomoneda y posteriormente tuvo que ratificar porque dijo que no había encontrado ninguna evidencia de ello, por la sencilla razón de que las transacciones son trazables. Y, de hecho, ya existen distintas empresas que lo que están haciendo es investigar cómo hacer Big Data, es decir, analizar gran cantidad de datos y encontrar patrones dentro de una blockchain. Como es inmutable, tenemos un caldo de cultivo para buscar patrones de lo que es una tubería por donde están yendo los pagos. Con independencia de que use muchas direcciones y al final acaban en el mismo destino y consigo ver una gran cantidad de transacciones, puedo identificar a dónde está yendo ese dinero. Y por ahí también van los tiros de lo que está haciendo Interpol y Europol investigando un virus que se llama CryptoLocker,
que lo que hace es encriptarme archivos del ordenador y a cambio me pide, para recuperar estos archivos, me pide un rescate en Bitcoin. Lo usan porque aparentemente es anónimo, pero ya están detrás de ellos, de hecho ya saben dónde están. Debido a esto, que las transacciones están selladas y hay un punto de entrada y uno de salida. Para comprar Bitcoins yo tengo que pasar por una casa de cambios que está identificando a sus clientes en muchos casos. Y para venderlos lo mismo, tengo que vender mis Bitcoin por dinero de curso legal. Ahí están los puntos por donde los están atrapando. Y luego, por otro lado, bueno, más allá de todas estas áreas de derecho, la civil y mercantil son muy importantes, sobre todo en el tema de contratos inteligentes. Y aquí es muy importante que estén bien comunicados los departamentos legales con los departamentos de desarrollo tecnológico y que el abogado, en este caso, tenga un gran conocimiento de la tecnología. ¿Por qué? Porque en muchos casos, si a un abogado se le ocurre tocar directamente un smart contract, puede llegar a absurdos. Por ejemplo, que un contrato acabe derivado en 1 partido por X y se le olvide poner que X sea igual a 0. Con lo cual me daría infinito y me haría un contrato absurdo que ya he ejecutado y me va a ocasionar un problema que luego va a ser difícil de resolver. Para eso es muy importante tener a desarrolladores. Y ahora, aprovechando ya los últimos minutos, os quería enseñar un poco lo que ofrecemos en Grant Thornton. No es esto, va aumentando la diapositiva. En primer lugar, lo más importante, antes de empezar a tocar la tecnología, antes de detectar casos, antes de empezar a desarrollar un caso de uso, como hemos dicho, hay que identificar si aplica, y para eso es muy importante la formación. No se puede abarcar todo el conocimiento de modelos de negocio, de blockchain y demás. Por eso es muy importante sentarse con el cliente cuando queremos ver si podemos desarrollar con ellos esta tecnología. Ellos conocen su negocio mejor que nosotros y nosotros no se lo vamos a explicar. Pero, sin embargo, si conseguimos hacerle entender esta tecnología, muchas veces no tenemos ni siquiera que proponer nosotros el caso de uso. De las reuniones con ellos surgen casos nuevos. Porque la problemática que puede haber entre una entidad y otra, lo hemos visto sobre todo en el caso de entidades financieras, son muy variopintas. Entonces, es muy importante entender la tecnología, pero la formación no acaba en el principio. Hay que ir acompañando a la entidad en el proceso de cambio. Por tanto, hay que hacerle un coaching tecnológico y hacer workshops con estos departamentos de distintos negocios. Puede ser departamentos de ventas si lo que queremos hacer es canales de distribución con el tema de utilizando blockchain o los departamentos de prevención del blanqueo de capitales cuando estamos haciendo soluciones de identidad digital de este tipo. Y es muy importante que ellos entiendan la tecnología y que nosotros entendamos su negocio y su problemática. Una vez hecho esto, lo que se va a hacer es un diagnóstico. Es decir, vale, ya tenemos un sitio donde tengo un problema, ya lo que tenemos que ver es si blockchain verdaderamente me va a solucionar este problema o no me lo va a solucionar. De ahí se van haciendo workshops con ellos y vamos ahondando un poco más en la problemática que están teniendo. Analizamos las oportunidades que hay en el mercado. Lo que hacemos es ver el impacto y un seguimiento, una hoja de ruta de cómo se va a ir desarrollando esta tecnología dentro de su sector y ver cómo podemos integrarla dentro de su modelo de negocio estableciendo planes estratégicos. Una vez hecho esto y determinado que blockchain aplica, porque en este proceso igual puede acabar la idea que hayamos tenido y hay que volver a empezar al principio, vamos a la parte de las pruebas de concepto. Como hemos dicho, esta tecnología a día de hoy es inmadura. Sin embargo, no seguirla de cerca desde el día de hoy puede ser peligroso porque puede cambiar radicalmente los modelos de negocio como pasó en Internet en sus inicios. De ahí que queramos empezar a jugar un poco con la tecnología y a tocarla y a ver si los casos de uso que hemos identificado se pueden llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque hay mucha variedad de blockchains y algunas están verdaderamente inmaduras, pero que tienen un potencial muy grande. Por ejemplo, ver la latencia que tiene, lo que tarda en hacerse una transacción y otra, el tiempo que tardo en realizarlas. Por otro lado, ver si es escalable, cuánta información es capaz de soportar una blockchain, cuántos nodos, cuántos servidores necesito para que verdaderamente sea seguro. Esa es la idea de las pruebas de concepto, antes de empezar a sacar nada a producción. Y esto nos va a permitir validar el caso de uso. Como hemos dicho, como Grant Thornton, aunque a nivel mundial operamos en 130 países, es una gran entidad, el departamento de consultoría es muy joven y esto es lo que nos ha permitido ser muy ágiles a la hora de llevar a cabo sandbox con startups y demás, donde compañías más grandes son más reticentes a hacer colaboraciones con el exterior. Y con estos sandbox lo que hacemos es identificar a qué startups con las que tenemos partnerships o contratos de colaboración con ellos tienen un modelo de negocio similar al caso de uso que queremos desarrollar. Y lo que hacemos es traerlos con nosotros y desarrollar con nosotros este tipo de tecnología y con nuestros desarrolladores. Y una vez hecha la prueba de concepto, vemos cómo adaptarla al modelo de negocio, la prueba ya estaría desarrollada, e integrarla en hacer ya un concept y ver cómo convertirlo en un producto. Y aquí es donde entra el prototipo.
Aquí se empiezan a ver, si Dios quiere, empezaremos en pocos meses en esta fase. Actualmente nos encontramos sobre todo en el desarrollo de pruebas de concepto, pero dentro de poco vamos a empezar ahora a hacer ya prototipos donde vamos a testear con pequeños clientes, o sea, con una pequeña variedad de clientes, cómo implantar esta tecnología. Una vez desarrollado un caso de uso, no se puede implantar a lo grande. O sea, lo que hay que hacer es, paulatinamente, las entidades financieras suelen hacerlo con sus propios empleados, utilizarlos como cliente para testear su producto, y es el mejor caso. Y lo que hacemos es consolidar la prueba de concepto que hemos desarrollado, recopilamos toda la información que nos ha dado la prueba, qué fallos ha tenido, qué hay que modificar, igual hay que volver a hacerla de cero utilizando otra tecnología, y evaluar el resultado. Y una vez hecho esto, pues ya se vería cómo llevarlo a más. Y bueno, y ahora, aprovechando que quedan 2 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Ah, después. Bueno, pues por mi parte ya no hay... O sea, acaba aquí la presentación. José Antonio, eso es, hacemos entre los tres. Vale, vale. Bueno, gracias a los dos. Muy intensas, interesantes las dos charlas. Habéis elevado el nivel tecnológico bastante. Muy sesudo, pero... Bueno, si tenemos alguna pregunta en la sala sobre este tema, que entiendo que sí, tiene que suscitar un montón de curiosidad, ahora es el momento, ¿vale? Tenemos 10 minutitos, un micrófono ahí atrás para el que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, habéis hablado mucho de seguridad, de las ventajas, del difícil hackeo, pero ¿desventajas que encontramos en esta moneda? ¿Vosotros qué veis? Bueno, por un lado, hay que separar, como hemos dicho anteriormente nosotros dos, que hay que separar lo que es Bitcoin de lo que es blockchain. Bitcoin como moneda tiene desventajas claras. La primera es la dificultad de adopción que ha tenido en el mercado, porque, bueno, paulatinamente ha ido creciendo, pero lo que comentábamos antes, que si nos costó tanto pasar de la peseta al euro y fue un cambio obligatorio, pasar del euro a una cosa voluntaria es verdaderamente complicado, y sobre todo cuando tiene que ver la tecnología con la tecnología y que al final pues, hay gente de cierta edad que no está familiarizado con el uso de la misma. Ese es un gran paso. Yo pienso que la mayor desventaja es la formación, ¿de acuerdo? En su día nació Internet, llegó a España, años 90, y hubo diferentes servicios, correo electrónico, web, etc. Entonces, hasta que la gente ha ido aprendiendo ese concepto y adaptarlo a su modo de vida, pues ha pasado un tiempo y ha habido o vías de formación autodidacta o vías de formación reglada o diferentes tipos de vías de formación. Entonces, esta tecnología lleva más de 6 años. ¿Qué ocurre? Que empieza a sonar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, la competitividad como personas, como empresas, es cuanto antes empezar a usarla en la medida que se pueda y B, formarse en ella. ¿De acuerdo? En el ejemplo que he puesto antes, por ejemplo, si os vais de vacaciones a África y tenéis un problema de esta índole, la única solución es que tengáis acceso a Internet. Si tenéis acceso a Internet, podréis conseguir dinero en minutos. ¿Cómo? Habiéndoos formado en el uso de cómo funcionaría, en este caso, Bitcoin, porque es la moneda más extendida. Minutos. Si no tenéis formación en ese tipo de tecnología, tenéis un problema. O sea, que es más cuestión de evangelizar. Yo pienso que sí, porque ahora la prensa está escribiendo mucho, hay mucha desinformación, con lo cual cuando se escribe de forma desinformada, se coge de aquí, de otro concepto, entrar en una línea de formación y de información correcta es lo más importante, yo pienso, ahora mismo. Habéis hablado que hay unas 100.000 empresas en todo el mundo que están utilizando la tecnología y la moneda. ¿Cómo es la implantación en España? ¿Tenéis algún dato? Bueno, ¿Se está llegando a pymes, al hecho, ciudadano en general? Hace un año o 2 años máximo, surgió una iniciativa, concretamente en Madrid, que lo que quisieron hacer es montar la calle Bitcoin. Y en la calle Serrano empezaron a aparecer comercios que se empezó a plantear que adoptasen esta tecnología y adoptar Bitcoin como moneda. De hecho, en Madrid, en uno de estos comercios, fue el primero en España en aceptar Bitcoin como moneda. Pero, sin embargo, pagar en un punto físico en un país desarrollado como es Europa, con Bitcoin no le veo tanto sentido, en el sentido de que pagar con tarjeta no es gratis a la mayoría. Sin embargo, como hay países, como bien decía, donde acceder a servicios bancarios es verdaderamente complicado. Ahí sí que puede jugar un rol mucho más importante. Y por otro lado, en el comercio en Internet. Actualmente, comentaba que cuando estaba trabajando trabajaba en un despacho de abogados
y en temas de fiscalidad internacional. Cuando veías el ciclo de transacciones que había en una empresa, era muy grande, y dentro del mismo grupo. ¿Y qué ocurre? Que había incluso cambios de divisa que volvían otra vez a la misma divisa, o incluso en comercio electrónico. Cuando uno paga por Internet, piensa que está pagando directamente al comerciante, pero hay intermediarios como son PayPal, eBay y subcontratados de los comerciantes que están en distintos países. Y muchas veces veías como el flujo de pagos pasaba por varias divisas y volvía a la misma. En este sentido, Bitcoin sí que llevándose cada uno su comisión y claro, todo el lo cambio de conlleva. divisas conlleva lo que llaman el spread, que es la Sí, comisión que hay por ese cambio. Con Bitcoin, al final, lo que te va a permitir es tener una moneda común para ciertos nichos de mercado. Yo, sin embargo, creo que en el futuro una adopción masiva no es descartable, pero la veo difícil, pero sin embargo sí que creo que esta moneda va a encontrar sus propios nichos. Esta u otra similar. Tenemos ahí una pregunta. ¿Se me oye? Sí. Buenas noches y gracias por la exposición. Yo he entrado aquí, no tenía ni idea de esto y por lo tanto no tenía ninguna duda, pero ahora solo es una duda total. Pero una que me surge es, ¿de qué manera esta moneda Bitcoin, cómo está respaldada por algo real? Porque en su momento se hablaba del patrón oro, luego el señor Niso dio a la manivela y puede sacar los billetes que quiera. Entonces, en esta nueva moneda, ¿todo eso cómo se controlaría? Porque has hablado antes de que incluso entre compañías podían, digamos, valorar cada uno en ese trueque al precio que quieran. ¿Cómo se pone límite a ese dinero que se podría sacar? Bueno, aquí hay que separar dos cuestiones. Lo que he comentado antes eran en un caso de utilizar la tecnología blockchain, que es permisionada entre empresas. Volviendo al tema de Bitcoin, el valor, lo que se hizo al desarrollarla, la idea que tuvo Satoshi Nakamoto, fue replicar exactamente lo que ocurría con el oro. ¿Qué es lo que tiene el oro? Por un lado, la escasez. La emisión de Bitcoin por protocolo está limitada a 21 millones de Bitcoins. No va a haber más. Esa escasez ya va a provocar una necesidad y una congelación del precio. Por eso dicen que es una moneda deflacionaria. Y por otro lado, es el de los incentivos. Existe una figura que se llama el minero, que son los que están validando estas transacciones, que su incentivo es que le va a llegar este dinero de las comisiones por transacción, porque las transacciones son baratas pero no son gratis, y los bitcoins que se vayan generando hasta llegar a 21 millones. Eso equivale al oro. El oro inicialmente se extraía de las primeras capas de la Tierra, luego había que bajar a capas inferiores y cada vez vas necesitando una infraestructura bastante más grande para poder extraerlo. Bitcoin replicó lo mismo. Cada vez necesito un ordenador más fuerte, más potente, que consume más electricidad y que está más especializado para poder extraer bitcoins, porque es como una guerra tecnológica en la que el que más esfuerzo computacional pueda aportar a la red es el que más recompensado se va a ver. Este gasto que van a hacer los mineros y, por otro lado, la oferta y la demanda por un producto escaso, es lo que genera el valor del precio, pero no está determinado por una entidad central, sino que la propia oferta y la demanda son las que determinan su propio valor. Y si quieres hacer alguna puntualización. Sí, bueno, lo que ha dicho Alejandro es importante. Entonces, la pregunta que dice aquí el espectador está bien. ¿De dónde sale un Bitcoin, no? Tenéis que pensar en el proceso antiguo de la minería, que ha dicho Alejandro, ¿vale? Se mina materiales, se minan piedras preciosas, se mina oro. Entonces, eso el mercado le ha dado un valor, ¿de acuerdo? Nosotros no estamos actualmente intercambiando oro, ¿vale? Pero existe un mercado de oro, existe un mercado de diamantes, porque un diamante es más valioso que un trozo de carbón, porque se le ha dado un valor a lo largo de la historia. Bueno, ¿cómo se mina? El proceso de minado de que salga un Bitcoin es por carga computacional en un ordenador, ¿de acuerdo? Tener un ordenador buscando un problema matemático, ¿de acuerdo? Acordaos de que se basaba en las matemáticas, requiere un coste de computacional, de luz, etc. Entonces, ese coste en tiempo también, en un momento dado, va a dar un premio. A ese premio es lo que se denomina el Bitcoin. ¿Qué es lo que vale? Lo que diga el mercado, ¿de acuerdo? Una vez con la exposición que he hecho habéis visto que no existe tecnología que puedas transportar dinero en minutos o en segundos. No existe tecnología. Entonces, en el momento que existe esa tecnología, el mercado, ¿de acuerdo?, le da un valor. El primer mercado fue no regulado. La tecnología va más rápida que los gobiernos. ¿De acuerdo? Hace 4 años no estaba regulado. Como ha hecho Alejandro este año, pues ya la Unión Europea y nuestro país ya se ha pronunciado como que es una divisa, con lo cual no se imputa IVA. Se usa como si usarais una tarjeta de crédito. Yo cuando lo expongo, pensad en una tarjeta de crédito.
Ese trozo de plástico tiene un valor, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor, ¿quién le da? Pues le va a dar el mercado. ¿Tú pagas una comisión o no pagas una comisión? ¿De acuerdo? El banco te la puede abonar, no te la puede abonar, pero es el mercado. No sé si te ha servido un poco la respuesta. Muy bien, gracias. Vamos a terminar ya aquí. Podríamos estar horas hablando de esto y aprendiendo. Y meses. Y meses, ¿no? Sí, bueno. En ello estamos. Nada, está claro que va a ser que es la moneda del presente y será también del futuro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Había una última pregunta. Vale. Pues bueno, depende. Por ejemplo, Estados Unidos sí que ha optado por una posición bastante conservadora. Ha emitido en el estado de Nueva York, y le iba a seguir y al final no, California, emitiendo lo que llaman las BitLicencias, que son unas leyes bancarias que obligan a un cumplimiento normativo similar al que tiene que hacer un banco, incluso una startup que opera con esta tecnología. Por eso las empresas de Bitcoin y blockchain que operan en Estados Unidos no operan en Nueva York. Sin embargo, aprovechando esta ventaja, como ha venido haciendo muchas otras veces Reino Unido lo ha cogido con los brazos abiertos. Al final, ha dicho, esto es una tecnología que está trayendo negocio, que ha levantado unas inversiones millonarias. De hecho, la tecnología Bitcoin y blockchain ha levantado más financiación que Internet en sus inicios, comparando el trayecto que ha ido siguiendo, con lo cual es un hito muy grande. Y el gobierno de Reino Unido, con los brazos abiertos, lo que ha hecho es, como está haciendo con las startups de fintech que no son de tecnología blockchain, acogerlas, no regularlas todavía, pero supervisarlas y mirarlas de cerca y crecer con ellas. Europa va un poquito más lento, pero también se está posicionando favorablemente, ya está emitiendo también sus propios papers internos, sus notas donde está dando su approach a esta tecnología. Y el resto de países de la Unión Europea están esperando a ver qué se dice desde arriba. Pero ya empieza a haber regulaciones. Por ejemplo, en la Unión Europea ya emite un plan de acción de que en la Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales van a incluir las casas de cambios de divisas de Bitcoin y otras criptodivisas dentro de la normativa. Con lo cual es un avance que le quieran dar cabida en el ordenamiento y no prohibirlo. Porque hay países como Colombia o Ecuador donde se está prohibiendo el uso de esta tecnología. Vale, gracias. Ampliaremos más información de esto en vuestros blogs, ¿vale? Vale, que estáis muy especializados. Vale, Venga, gracias. Muy bien, un placer. Bueno. Ahora vamos rápidamente, quedamos un poquito mal de tiempo, a la sección Burgos se mueve y pido que suban al escenario, por favor, Miguel, Ricardo García Ureta también, Natalia. Subid, por favor. Vamos a presentar ahora nuevas iniciativas, proyectos y empresas que nacen en nuestra ciudad, que han nacido a lo largo de los últimos meses. En primer lugar, os voy a presentar a Miguel Santamarina, y él es vicepresidente de la Asociación Travel Bloggers de Castilla y León. Eso es, háblanos de ella. Muy bien. Esta no es la presentación, Rubén. ¿Ahora? Sí. Bueno, como decía, soy Bárbara, la presidenta de la Asociación Castilla y León Travel Bloggers. En primer lugar, quería contar qué es un travel blogger. Un travel blogger es lo mismo que un bloguero de viajes, es decir, un comunicador de viajes en el mundo online dentro del sector de turismo. A través de nuestros blogs lo que hacemos es contar nuestras experiencias de viajes para ayudar a otros viajeros, para promocionar destinos, servicios y productos turísticos, para crear una opinión y para poder mejorar de esta forma todos los recursos y productos en el sector del turismo. La pregunta que podemos haceros un poco dentro de este minuto que queda es ¿qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué ofrecemos al bloguero y qué ofrecemos a las organizaciones privadas y públicas de turismo? Al bloguero le ofrecemos un espacio colaborativo, no estás solo, estás con más gente, trabajamos juntos y vamos hacia un futuro en el cual la formación es importante, realizamos webinars, realizamos eventos y congresos y estamos en contacto con otros compañeros de otras asociaciones que ya están vigentes, como Galicia, como Madrid, como Barcelona, como Andalucía. En un mes se celebra el aniversario de Barcelona TV y vamos a acudir allí para unas jornadas de turismo sostenible. ¿Qué queremos ofrecer a las empresas? Queremos ser un actor dentro del mundo del turismo y un actor profesional.
poder ofrecer nuestros servicios como prescriptor de un público cualitativo, los viajeros, a los que conocemos, con los que hablamos en redes sociales, en nuestro blog, con comentarios. Poder divulgar sus productos a través de blog trips y también incluso llegar a organizarlos y colaborar como estamos empezando a hacer, o como por ejemplo nuestros compañeros de Andalucía que van a desarrollar la acción de Fitur de la propia de Turismo de Andalucía, algo ya muy importante y que nosotros también queremos hacer aquí en nuestra región y en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, Suerte. Os seguiremos. Vale. Bueno, vamos a conocer un nuevo estudio de diseño de arquitectura de interiores. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentarles el estudio de interiorismo y decoración que hemos creado aquí en Burgos, que como ha dicho se llama Limón Interior Design. Nuestras instalaciones están en Avenida Castilla y León 70 y actualmente lo formamos 2 personas. Mi compañero Gonzalo, que es arquitecto, y yo, que soy Noelia, y soy arquitecta de interiores y arquitecta técnica. Bueno, ¿qué es Limón Interior Design? Limón Interior Design es una empresa de gestión integral de reformas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando un cliente se dirige a nosotros, lo que nosotros vamos a hacer es, Noelia y yo, vamos a diseñar las ideas que él necesita para su reforma, vamos a crear los espacios que quiere, vamos a diseñar sus muebles incluso, que los vamos a integrar en el espacio arquitectónico, vamos a diseñar su iluminación, vamos a elegir también, ayudarle a elegir sus acabados, y luego lo que vamos a hacer también nosotros mismos, vamos a gestionar en la administración para obtener todas las licencias y todos los permisos que necesita, y además también desde nuestra empresa vamos a construir, vamos a materializarlo y vamos a hacer realidad la idea que el proyecto que él nos ha traído. Bueno, ¿y quiénes son nuestros clientes? Pues nuestros clientes son básicamente de 2 tipos. Empresas de cualquier sector, ya sea hostelería, comercio, oficinas, etcétera, que quieran realizar una reforma de su local, o particulares que quieran realizar una reforma de su vivienda. Nos ajustamos al estilo de cada cliente, ofreciendo la mejor solución para cada proyecto. Nuestro objetivo final es crear espacios para vivirlos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que creamos espacios que aunan diseño y estética, pero sobre todo funcionalidad. Bueno, ¿y por qué elegir Limón Interior Design y no otra empresa? ¿Por qué elegirnos a nosotros? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? Son 2, básicamente. Una de ellas entendemos que son los 15 años de experiencia que tenemos ya en el sector de la arquitectura y de la construcción, y otra es que cuando un cliente tiene su idea en la cabeza hasta que la ve materializada, solamente con quien tiene que tratar es con nosotros, con lo cual se minimizan todas las comunicaciones, es mucho más sencillo, hay mucha más fluidez de ideas y la obra puede gestionarse de una manera mejor. Bueno, y yo por último dar gracias a TESDEI por darnos la oportunidad de presentarnos hoy aquí y decirnos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales como Limón Interior, igual que se llama nuestra página web. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Ricardo nos va a presentar un evento de marketing digital. Soy Ricardo García Oreta, el director del Correo de Burgos. Muchas gracias a la organización por dejarme estos 2 minutillos para invitaros a esta jornada. Me voy a quitar para que lo veáis mejor. El próximo miércoles, en este mismo escenario, tenía mucho interés en invitaros personalmente, a los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo a través por vía remoto, ¿no? A través de Internet, a esta jornada que habla de prácticamente lo mismo que estamos hablando aquí, de estrategia digital y mobile. Algunos ya los conocéis. Sonia San Martín es profesora de la Universidad de Burgos. Jorge Arias es CEO de Geotelecom, que aquí en el Tech Day lo conocéis muy bien. Y esta gente de Microsoft, pues igual a alguien le suena, ¿no? Solo tienen 180.000 empleados en el mundo y son los inventores de la informática tal y como nos conocemos. Vamos a hablar de estrategia digital y mobile. Hemos pedido a los ponentes que nos hagan un esfuerzo por adaptarla al tipo de público que hoy podéis estar aquí. Desde personas con interés en las nuevas tecnologías, a pymes, a grandes empresas o a aquella persona que quiera tener un perfil público. Hoy en día uno no puede salir a Internet a cuerpo gentil porque te pasan por encima. Hay que tener una estrategia digital desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pues todo esto nos lo van a contar el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana. ¿Cómo podéis asistir? Confirmando a través de nuestro número de teléfono, del periódico, a través de correo electrónico. Tenéis en la página web el enlace con el correo electrónico o a través de nuestras redes sociales, confirmando en nuestros perfiles con mensaje directo o como queráis. Yo os invito a participar porque nos van a descubrir muchas cosas. Ya sabéis que esto es un pozo sin fondo, tiene muchísimas posibilidades, pero lo que vamos a ver es cómo esta gente hace su magia, cómo una estrategia digital, cómo el marketing es capaz de multiplicar la facturación de una empresa, cómo es capaz de disparar su notoriedad a niveles que le puedan llevar a sobreponerse a esta crisis que llevamos tantos años peleando con ella. Bueno, pues nosotros vamos a intentar dar una pincelada y aquel que quiera participar con nosotros, por favor, que confirme. Muchas gracias. Muy bien.
Vale, gracias. Interesante jornada. Vendremos. Y ahora, por último, a ver si aparece... ¿Dónde está? Instagramers, ahí. Si lo podemos ver en el centro, estaría genial. Bueno, ¿qué es Instagram? Seguro que muchísimos lo conocéis. Red social en la que hacemos fotografías a través del móvil, aplicamos un filtro a esa fotografía y luego la subimos, la compartimos con una comunidad. Bueno, Instagram, aquí está. Tiene una comunidad en Burgos que se llama Igers Burgos. Y bueno, aquí hay dos de sus responsables, Maite y Alfredo. ¿Qué están haciendo ellos? Yo colaboro con ellos también. Estamos aglutinando una comunidad de gente que le gusta la fotografía y que también quiere, bueno, pues exponer y dar a conocer cómo es nuestra ciudad, cómo es nuestra provincia, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedar el día 18 de junio para conocernos más y haremos una instamerienda con la colaboración del Pez de la Senda. Y aquí lo que pretendemos es que la gente etiquete sus fotografías, si utilizáis Instagram con la etiqueta Igers Burgos, y así podemos compartir entre todos pues, bueno, las maravillas de la ciudad, de la provincia. Compartimos muchísimas fotos, pues, tanto de arquitectura como de eventos como este, por ejemplo. Y lo que intentamos un poco con esta iniciativa es dinamizar el movimiento, que se conozca Burgos más allá de las redes sociales. Hay Instagram en más ciudades de España, más comunidades de Instagramers y bueno, os animamos de verdad, que creo que llevamos solamente 2 semanitas, ¿verdad? Y hay muchos seguidores, pero queremos aumentar y sobre todo si lo utilizáis, pues dar visibilidad a vuestras fotografías dentro de esta red social. Así que muy bien, ya he hecho la publi. Vale, gracias a todos. Vale, bajamos. Ahora voy a pedir para el Tech and Drink que suban, por favor, los responsables de Miel La Lora y de la bodega Páramo Arroyo, hermanos Páramo Arroyo, que nos van a contar, nos van a ofrecer, aparte del Tech and Drink, nos van a contar también, bueno, pues qué productos estáis elaborando. Vale. Ponte aquí. ¿Necesitas el mando? Sí. Toma. Luego, si queréis, como os decía, os hemos traído la miel que elaboramos. Tampoco se me oye. Sí, bueno, repito otra vez. Mi hermana y yo os traemos la miel que elaboramos mi familia y que, bueno, luego estaremos encantados de que probéis y lo compartimos con vosotros. Nos podéis preguntar todo lo que queráis. También os invito a que estéis un poco más concienciados con el mundo de las abejas, que es un mundo muy interesante. Sin ellas, y ya lo pronosticó Einstein, la humanidad se extinguiría en 4 años. Y aunque no, en algunas regiones del planeta donde ya han desaparecido las abejas, el ser humano ya está intentando polinizar manualmente con pinceles y con máquinas, pues no vamos a poder vivir sin ellas. Nuestras colmenas están en la provincia de Burgos, en el norte, en el Valle de las Horas, el Tozo y en las hoces del río Rodrón. Podéis encontrar nuestra miel en las tiendas de Burgos, capital, en la provincia y en nuestra tienda online, mieldelashoras.com. Nada más. Gracias. Gracias, Emilio. Os presento a Lina, ella es la responsable de las bodegas Páramo Arroyo. Pues eso, mi nombre es Lina, buenas tardes, y os vengo a presentar mi bodega, Bodega Hermanos Páramo Arroyo, situada en Pedrosa de Duero, al sur de la provincia. Es una bodega familiar, desde que en el año 2000 nuestros padres decidieron traspasarnos por jubilación la gestión del patrimonio, pues mis hermanos y yo tomamos la decisión de hacer vino de nuestras propias uvas. Y en ese mismo año, además, también tomamos otra decisión arriesgada e importante para nosotros, la de llevar todo nuestro cultivo, tanto las uvas como el resto de productos, cereales y leguminosas, bajo las normas que la Unión Europea reglamenta para el cultivo ecológico.
En el 2003 salió al mercado nuestro primer vino ecológico, el anterior había sido en el año 2000, y desde entonces, desde el 2003 hasta ahora, pues tenemos en el mercado todo tipo de vinos, todos ecológicos, con el sello de Agricultura Ecológica de Castilla y León y todos denominación de origen Ribera del Duero. Desde el minuto 1, nuestro compromiso fue con el respeto al medio ambiente, con la regeneración del suelo, y en la añada 2014 dimos un pasito más y sacamos al mercado un vino también sin ningún tipo de correctivo, sin sulfitos añadidos, que es el de la botella más llamativa de todas. Y esto es lo que he venido a presentar. Gracias. Muchas gracias. Mira, puedes bajar si quieres. Vale, Juan Carlos. Último. Bueno, ya estamos terminando y ahora pasaremos a catar, no sé si se dice catar, lo de la miel, a catar la miel y a beber, se dice beber el vino. Y os voy a presentar, bueno, lo del Bitcoin. Yo me he quedado con ganas de que Guillermo nos haya mandado uno de estos GIFs suyos, y hay una cosa que no me he acordado de deciros a vosotros dos, Alejandro, que aquí se viene sin corbata. Solamente en 3 años ha habido 2 personas con corbata. Inocencio Bocanegra, un gran burgalés, y tú, tío, os vais a marcar el... Bueno, el día 14, Sociedad Digital Estonia, un modelo a imitar. Yo soy ciudadano de Estonia, tengo mi tarjeta de ciudadano de Estonia, vale $50. Y es curioso, el otro día cuando estaba con el embajador de Estonia, que fui a la embajada a recoger la e-Identity, la de cosas que se puede hacer con esta tarjeta. Hay un pequeño vídeo en YouTube, que no lo quiero reproducir porque era muy largo, que cuenta la vida de un estonio a lo largo de 24 horas. Bueno, yo puedo crear una compañía en 20 minutos, contratar gente, ir a un hospital y estar aquí toda mi historial clínico, pagar mis impuestos, reservar hora con un profesor. Es increíble. Bueno, Rasmus, el señor embajador de Estonia, de la República de Estonia en España, estará el día 14 con nosotros y nos van a contar cómo una pequeña república báltica que está en el norte de Europa ha conseguido, apostando por crear un modelo digital de sociedad, ha apostado por la eficiencia y la eficacia. Veremos cómo se defienden de los ciberataques, cómo las principales estructuras de defensa de la OTAN están gestionadas por personal de Estonia, cómo se puede votar, cómo cerca del 40 y tantos % de la población estonia vota desde su casa con una tarjeta. Cómo han apostado por que muchas personas vayan a hacer negocios a Estonia. ¿Y cómo son los negocios ahora? Como decían Alex y José Antonio, los negocios ahora y el dinero ahora es electrónico, es decir, no hay fronteras. Sociedad Digital Estonia, un modelo a imitar, queremos que nos cuenten cómo poder trasladar esas experiencias de un pequeño país que no son trasladables directamente a España, Alemania o similares, pero es sorprendente. El otro día, cuando estábamos en el despacho del embajador y le estábamos trasladando a su gabinete de protocolo cuál eran un poco lo que pretendíamos, y que además nos sorprendió que nos dijera voy, cómo ellos han organizado toda su sociedad y cómo todo el mundo lo asume de una manera, creo que decía antes José Antonio, es una cuestión de formación. Tal vez en España no sería eficiente o no lo podríamos adoptar de una manera sencilla, pero os invito a que el día 14, que será el último test day de este curso, que vengáis a este test day donde vamos a hablar de un pequeño país que nos va a dar unos grandes ejemplos. Sociedad Digital, Estonia, un modelo a imitar. Sin más, agradeceros a todos que hayáis venido, a los ponentes que estéis aquí, y ahora miel y vino, cata y bebercium. No sé cómo se dirá en latín. Gracias.